Ahí está José Miguel Insulza. Evidentemente Insulza tiene enormes potencialidades, tiene una experiencia, un currículum muy importante, entre otras cosas 2 veces secretario general de la OEA. Tiene evidentemente también debilidades que sin duda van a ser explotadas. Ya, por ejemplo, hay una frase que dijo en noviembre del 2010, cuando dijo ya es hora de resolver el tema con Bolivia, ya es hora de hacer propuestas concretas. Por ejemplo, sin duda una frase que, de hecho, Evo Morales ya se la sacó en cara hace un tiempo y sin duda se la van a sacar en cara de nuevo. También el tema de haber defendido a Pinochet como canciller es un asunto que pierdan cuidado, que Evo Morales en algún momento también lo va a sacar a la palestra, claro. Con alguna frase del tipo, bueno, pero este es quien defendió a Pinochet, etcétera, etcétera, etcétera. También eso me imagino que está en los pasivos, digamos, que hay que considerar. Todo eso evidentemente es parte de lo que viene ahora, de las estrategias que tienen que armarse, y se verá cómo va a trabajar José Miguel Insulza, si va a hacer más cambios en el equipo y fundamentalmente cuál es el cambio de tono. Uno entendería que va a ser mucho más agresivo en el sentido de ir a contar la posición chilena, a buscar apoyos diplomáticos, a intentar que la diplomacia chilena, e Insulza en eso conoce cómo funciona porque fue ministro de Relaciones Exteriores y conoce además las diplomacias al menos de la región, los conoce a todos, y fue secretario general de la OEA por 2 periodos, cómo hacer también que esas diplomacias de alguna manera puedan tomar posiciones que sean más empáticas con lo que está haciendo Chile, como Evo Morales ya lo ha logrado con distintos énfasis, en el Vaticano, en Alemania, en Francia. Y acá en la región, digamos, ni que hablar, era amigo íntimo de Cristina Fernández, le sacó una declaración a Mujica por la misma vía, por supuesto que Venezuela desde siempre lo ha apoyado, incluso en algún... Sí, claro, Rafael Correa de Ecuador. En la región, Chile es visto como el mal alumno, en ese sentido, como el mal compañero del barrio, como el matón del barrio, al final del día. Sí, y bueno, luego Rafael Correa explicó un poco sus dichos, porque Ecuador es un aliado estratégico histórico de Chile, así que era particularmente complejo que apoyara a Bolivia. Rafael Correa luego dio una explicación que no era tan así. Vamos a conversar con alguien que ha sido un testigo importante de lo que ha pasado en los últimos años en el tema de La Haya, observador académico de la delegación chilena ante la Corte en las controversias frente a Perú y Bolivia. Actualmente director de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad San Sebastián, nos acompaña Pedro Díaz. Pedro, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Sonar Informativo. Muy buenos días, Daniel, muy buenos días, Rafael. Pedro, ¿qué lectura haces de este cambio, no solamente de nombre, sino de estilo, ¿no? Porque evidentemente José Miguel Insulza es muy distinto a Felipe Bulnes. ¿Qué está buscando Chile? A ver, creo que en lo particular lo que está haciendo la Cancillería es evidenciar el éxito que tuvo la Cancillería boliviana con el mensaje político de llevar su reclamación a las esferas diplomáticas. Y como Chile no lo había hecho, y la crítica que se le podría haber hecho a la Cancillería es que había una inacción al respecto, lo que está haciendo es representar en una figura importante de reconocimiento internacional como es José Miguel Insulza la posibilidad de llevar la reclamación chilena a las mismas vías y los mismos caminos que hizo Bolivia. ¿Es un poco replicar la estrategia boliviana, una estrategia más política? Porque existe una lógica, un clima, una visión de que Bolivia tenía un éxito internacional, de que la Corte Internacional de Justicia, a la hora de poder fallar su competencia, estimó que la posibilidad de tener una negociación con Chile se debía al éxito que tuvo esta bajada diplomática que impulsó Mesa con el gobierno de Evo Morales. Ahora, Pedro, ¿no hay objetivamente un triunfo resonante de Bolivia al decir, porque su estrategia, aunque se haya destacado poco, no fue decir nosotros queremos una salida al mar, es nosotros queremos que se obligue a Chile a cumplir con las expectativas que ha creado y se sienta a negociar con nosotros, y eso es lo que ha fallado la Corte, y eso es lo que Chile decía que no existía. Lo que pasa es que se ha malentendido. Yo creo que también la Cancillería y la prensa nacional de una u otra manera ha desinformado a la ciudadanía. La Corte Internacional de Justicia no va a fallar algo que en forma unilateral, va a fallar la demanda boliviana. Y la demanda boliviana siempre, desde el inicio, solicita sentarse a negociar una salida soberana de manera efectiva y de buena fe. Por lo tanto, el éxito de Bolivia fue en que la Corte haya acogido la demanda. Por lo tanto, Chile se ha esmerado en decirle, digo, la Cancillería se ha esmerado en decirle a la ciudadanía de que la Corte coartó o limitó un poco lo que era su competencia, lo cual no es así. La Corte va a fallar en función de lo que es la demanda, y esto no ha cambiado desde el comienzo de lo que fue la application. O sea, esto no... La Cancillería chilena se ha esmerado en decir a la ciudadanía chilena de que esto
hay un triunfo tácito y no se ha percatado que efectivamente la Corte va a seguir la demanda tal como comenzó. O sea, ¿no ganó nada Chile? Absolutamente nada, absolutamente nada. El triunfo es completamente para Bolivia. Chile lo que esperaba era que esto se terminara en la primera etapa, de que la Corte no conociera la competencia y así esto se terminaba de raíz. Ese era el éxito de Chile. Al no conseguirlo es un fracaso absoluto. Y en ese sentido, Pedro, ¿cómo te explicas el discurso que ha tenido el gobierno en esta semana, que ha sido un discurso bastante distinto, de decir que efectivamente Chile obtuvo un resultado positivo ante la Corte? La desinformación siempre ayuda a los gobiernos, esto es muy básico, y esto es para todos los gobiernos, gobierno de derecha, gobierno de izquierda. Cuando las personas que conocen el derecho internacional saben lo que se falla, leen la sentencia y además la comparan con lo que es la demanda, se darán cuenta que el éxito boliviano es rotundo. Esto es una situación política, es una estrategia política de desinformación a la ciudadanía. Esto también genera muchos puntos en la hora del encuestaje. Pero un gobierno que está totalmente deslegitimado, no por una cosa democrática, sino por una situación en que ya no se le cree, una oposición que menos se le cree, obviamente, cuando hay una política de Estado donde está la derecha, el centro y la nueva mayoría comprometida, no se puede dar un pie a decir, bueno, nosotros fracasamos en esto. Sería seguir la legitimación de los sectores políticos. Pero, ¿qué te parece el nombre de José Miguel Insulza? ¿Es el nombre correcto para rectificar o para encabezar esta nueva etapa? Si la estrategia es la misma que quiere utilizar Bolivia, sí es un nombre muy correcto, es un nombre que tiene un prestigio internacional, más allá de las críticas que se le puede hacer en virtud de lo que fue su paso por la OEA y especialmente lo que no hizo en temas de Cuba y en Venezuela, pero es un nombre con mucho prestigio internacional. Ahora, en lo particular, yo siempre he sido un defensor del derecho internacional desde un punto de vista de la especialidad, y para mí la agente debiera haber sido María Teresa Infante. ¿Por qué ella? Perdón. Porque para mí es la principal experta que tiene Chile en este momento con reconocimiento internacional en el derecho internacional. ¿Y no es esto un poco contradictorio con la necesidad de volver el discurso un poco menos técnico y más político? Lo que pasa es que ese discurso es del gobierno, no es el mío. Yeah. En lo particular, yo esto lo llevo al derecho. ¿Y por qué razón? Porque se ha dicho infinidad de veces que la Corte Internacional de Justicia ha actuado de manera salomónica, ha fallado en virtud de consideraciones políticas, pero cuando se lee la sentencia, en el caso Chile con Perú, en el caso de la competencia con Chile con Bolivia, los fallos son totalmente jurídicos. Es una visión que tiene el gobierno para justificar sus fracasos políticos, sus fracasos jurídicos, de que la Corte ha fallado en función de elementos que son políticos, y eso no es así, a mi entender no es así. O sea, lo que me estás diciendo, Pedro, es que Chile ha tenido serias falencias jurídicas en su defensa de nuestro punto. Exactamente. O sea, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, te pongo un caso y voy a ir un poquito más. Este caso del triángulo terrestre. El triángulo terrestre, basta que cualquier persona con comprensión lectora básica analice el Tratado de 1929, las actas de la Comisión de 1931, y se dé cuenta que el triángulo terrestre, por posesión, es peruano, por derecho es peruano. ¿Qué se le ha dicho a los chilenos? Que no, que esta situación es absurda, se reclama que obviamente son como 4 canchas de fútbol que no tienen ninguna habitabilidad, pero en la práctica no se ha dicho que el triángulo terrestre es peruano, y jurídicamente con cualquier lector básico se da cuenta que esto es peruano. Eso es por la continuación de las líneas que marcan los hitos de la frontera. Claro, muy simple, porque el punto de inicio de la frontera terrestre es donde la tierra choca con el mar y se proyecta hasta el hito 1, que está a 20 kilómetros al norte del río, hacia el noreste del río Yuta. Se forma un triángulo, y ese triángulo, a partir de ahí hacia el sur, chileno, y hacia el norte es peruano. Lo que pasa es que justo queda una zona con costa seca. ¿Por qué razón? Porque la Corte determinó que el paralelo iba a ser factor delimitador hasta el hito 1. Pero eso es muy básico de entender. Y a ver, pero es bien interesante porque son opiniones que en general no escuchamos mucho acá en Chile cuando se dice en general todo lo contrario. A tu juicio, por lo tanto, no hay ni siquiera hay controversia, digamos, en ese punto. Sencillamente jurídicamente nada. Jurídicamente nada. Política sí la hay, obviamente. Pero jurídico, nada. Pero jurídicamente nada. Nos estamos inventando un caso, entonces. Lo que pasa es que políticamente, imagínate qué significa para un gobierno o para un Estado que actúa como política de Estado, perder el caso ante Perú, perderlo, porque eso fue, perderlo, y más encima decirle que lo que quedó abierto, lo que no fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia, más encima se sabe que ya estamos en la perdida. No es algo muy grato para cualquier gobierno.
¿Y tiene sentido entonces involucrarse en ese punto? Porque Chile claramente ha puesto el triángulo terrestre como un asunto zanjado a favor nuestro. Así se ha También lo presentado. tenía al paralelo, Daniel. También estaba zanjado el tema de la delimitación marítima con Perú, y también estaba zanjado el hecho de la soberanía con Bolivia. O sea, está todo zanjado para Chile. El problema es que las controversias jurídicas no se basan en una acción unilateral de un Estado. Las controversias jurídicas se basan porque hay dos entes con opiniones diferentes. No importa que Chile piense y grite a los cuatro vientos de que no hay ninguna controversia. La controversia se genera porque otro considera que sí la hay. Y en este caso en particular, Pedro, las opciones de Chile, ¿cuál es el callejón sin salida? ¿Dónde vamos a terminar? ¿Cuándo vamos a terminar diciendo es cierto este triángulo terrestre es peruano? A ver, lo que pasa es que en la sentencia con el Perú, la Corte no se podía pronunciar respecto al triángulo terrestre porque la demanda era marítima. Pero uno, infiriendo y leyendo la sentencia, puede empezar a derivar cuál es la opinión de la Corte si se hubiese pronunciado al respecto. Ahora, lo que tiene que hacer Chile es defender sus posiciones lo mejor posible, pero atendiendo también a una realidad jurídica. Chile asume y dice, y efectivamente, menos 4 factor que protege la salida soberana a Bolivia, salida soberana. Pero ojo, que el Tratado de 1904 tiene una efectividad sobre aquella región que antes fue boliviana. O sea, me refiero, vamos a simplificarlo, Antofagasta. Ya. El Tratado de 1904 protege a Chile de que cualquier negociación o salida soberana al mar no pase por ahí. Pero nada dice que no pueda pasar por el norte de Chile o por el sur de Antofagasta. En consecuencia, por el norte de Chile se encuentra con la limitación del Tratado de 1929, que hay que pedirle permiso al Perú. Pero por el sur de Chile, la limitación es que divide Chile. Pero jurídicamente a la Corte no le interesa eso. A la Corte lo que le va a interesar es, hay una demanda, hay una situación de actos unilaterales, Chile se ha obligado a esto, tenemos que analizarla, y si lo hace, tiene que cumplir. ¿Cómo cumpla? No me importa, dice la Corte. Debemos, de una u otra manera, obligar a que se cumpla. Y por eso es la demanda sentarse a negociar. Cuando Antonio Remiro Brotons, que es el abogado de Bolivia, crea la demanda boliviana, no la crea desde una cartera mágica o no saca un conejo de un sombrero. La saca porque analiza todas las posibilidades jurídicas que tiene Bolivia, y por eso se rechaza la posibilidad de impugnar el Tratado de 1904, porque es válido, es vigente y lo reconocen todos los Estados. Y es por eso que recurre a los actos unilaterales de los Estados. Por lo tanto, Pedro, lo que sí es cierto es que en el peor de los casos, lo que la Corte podría hacer es decirnos siéntense a negociar, pero nada más que eso. Nada más que eso, nada más que eso. Ahora, no hay que olvidar que hay dos factores en lo que es la demanda boliviana y que sí acoge la Corte, que dice de buena fe y de manera efectiva. La buena fe es un principio del derecho. Y en consecuencia tú no le puedes, por ejemplo, si Chile perdiera, decirle yo te voy a dar salida al mar por Punta Arenas porque no hay continuidad territorial con Bolivia. La buena fe y la efectividad tienen que ver con el razonamiento geográfico que tiene esta consideración. Ahora, sin embargo, no habría ninguna obligación de que Chile proponga efectivamente una salida al mar con soberanía. No podría la obligar a propuesta eso. no, es sentarse a negociar. No, la propuesta no hay una obligación que Chile debe proponer. Ahora, políticamente, si Chile está en una situación ya de que perdió el juicio, lo más lógico que debe hacer Chile es proponer. Y esa propuesta debiera pasar por involucrar tácitamente al Perú para evitar cualquier división territorial de nuestro país. Pero eso es una consideración política ya. Y esa posterior a lo que es el fallo. Bueno, muchas gracias, Pedro Díaz, director de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad de San Sebastián, parte también como observador académico de la delegación chilena ante la Corte de la Haya. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Sonar Informativo. Siempre un placer. Hasta luego. Ahí está, 7 de la mañana con 44 minutos. Qué notable escuchar a alguien que lo diga con todas sus letras. Ese triángulo no es nuestro. Llegado al caso, cuando lleguemos a la controversia sobre quién es el triángulo, recordaremos las palabras de Pedro. Bueno, evidentemente un tema súper controvertido, porque hay opiniones que dicen también exactamente lo contrario. Lo que pasa es que sí, pero es la uniformidad discursiva lo que a mí me preocupa.
es precisamente el que todos estemos de acuerdo que estamos en la razón, es lo que me suena como una autoalabanza masiva que nos impide ver las debilidades de nuestros argumentos. Y aquí alguien por primera vez ha dicho: cualquiera con capacidad de comprensión de lectora básica debe entender que ese triángulo no es nuestro. Y hay una opinión que al menos es discrepante con otras. Vamos a algo de música. Perfecto, esto es Faith No More con Epic en este Sonar Informativo.